Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y tenemos ya en el estudio con nosotros a John Aispurua, profesor universitario, psicólogo clínico, integrante del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Un tuitero me escribió hace un rato que por qué yo no empecé el programa condenando lo ocurrido ayer en la Universidad Central de Venezuela. Pues este es el espacio para que hablemos de lo que pasó ayer y hablemos de otros temas también. John, por supuesto, yo quiero condenar cualquier agresión que ocurra contra la Universidad Central de Venezuela, cualquier hecho de violencia. Yo he sido en eso coherente, condenar cualquier acción de grupos de donde vengan, en nombre de la causa que sea, que impliquen agresiones, golpizas de estudiantes, uso de armas de fuego, utilización indebida de cualquier instrumento para golpear a quien piensa distinto, la comisión de delitos contra estudiantes o contra periodistas. Por supuesto que esas cosas en mí tienen el más decidido repudio. Lo digo claramente y no, en eso no tengo solidaridad automática con nadie. John Aispurua, bienvenido. Cierto, Vladimir, y todos suscribimos, todas las personas de bien en el país suscribimos esa postura de principios, de no condenar unas cosas dependiendo de quién las haga y no apoyar otras dependiendo de quién las haga. Lo condenable es condenable. Ahora, yo debo decir con toda responsabilidad, como ciudadano y como ucebista, que se han venido rebasando las líneas amarillas, por decirlo de alguna manera, y se han prendido las alarmas. Lo acontecido ayer en la UCB, que afortunadamente, como hoy en día todo celular es una cámara fotográfica, fue filmado, fue grabado, pasa cualquier límite. Ayer esos grupos que encapuchados asaltan estudiantes, los golpean y encima lo desnudan y lo humillan de esa manera, eso no tiene antecedentes en Venezuela. Los antecedentes históricos que yo conozco tienen que ver con prácticas en la Alemania nazi y en la China maoísta, con aquella revolución cultural donde profesores universitarios eran desnudados en las calles y luego llevados a los campos a sembrar arroz, y produjo aquella hambruna terrible que afortunadamente luego China superó. Entonces lo acontecido ayer en la UCB tiene que ser repudiado. Y esto tiene un elemento adicional que yo quiero decirlo al país, recordarlo mejor dicho. ¿Cómo es posible, y me refiero aquí al país decente, cualquiera sea su posición política, una persona, independientemente de su posición con respecto al gobierno, una persona decente, sensata, puede admitir que en este país y con la violencia que hay, la Universidad Central de Venezuela, el predio universitario, sea el único espacio que no puede tener una puerta que garantice quién entra y quién sale después de las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana? Un referéndum realizado en la UCB, cuando era rector Trino Alcides Díaz. Yo te iba a recordar eso. La comunidad universitaria votó favorablemente por esas puertas. Fue idea de Trino Alcides Díaz cuando era rector, lo de la puerta en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Por los temas de seguridad que se han vivido. Y en el periodo actual que lideriza esa gran rectora, que es Cecilia García Arocha, se adoptó, se contrató una empresa para la instalación de esas puertas. Esas puertas fueron construidas y fueron colocadas. Y el mismo día que fueron colocadas, una pandilla de matones las inutilizó y las destruyó. Lo curioso, Vladimir... Ahora, en esa segunda etapa se hizo referéndum, ¿no se hizo? En esa oportunidad ya no tenía sentido, era un clamor, habían asesinado a un estudiante en la Escuela de Administración y en Educación. Es un clamor del profesorado, del estudiantado y de los trabajadores. Lo curioso es que ese acto vandálico fue grabado y filmado. Los individuos están identificados. Son parte de la comunidad universitaria. Uno de ellos sí y otros no, pertenecen a grupos paramilitares. Y resulta que a nosotros, al Consejo Universitario, a la UCB, la Defensoría del Pueblo y luego la Sala Constitucional nos prohibió instalar puertas en la universidad. Yo pregunto a una persona sensata, ¿por qué la UCB es el único lugar que no puede tener unas puertas que la resguarden desde 10 de la noche hasta 5 de la mañana? Ese es el planteamiento de fondo, porque unas puertas podrían ayudar mucho a que acontecimientos vandálicos y que desbordan cualquier límite humano, como el de ayer, sigan sucediendo. Bueno, mira, John, aquí hay unos comentarios en el Twitter que los quiero leer, ¿no? Sobre esta manera, ¿no? No sea falso, dice Julio César Moreno, no sea parte del gobierno, asuma su responsabilidad de la violencia y fascismo de este gobierno. Bueno, podemos discutir ese tema. Yo tengo un punto de vista sobre lo que está pasando en Venezuela, lo he fijado, estoy intentando trabajar para que en Venezuela se eviten situaciones como esta
Y bueno, soy víctima de los extremos, porque por una parte este señor me acusa de esto, pero por otra parte, quienes son extremistas, pero del lado del chavismo, también me acusan de lo otro. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Venezuela? ¿Vamos a dejar que la violencia sea la que gobierne o la que tome las decisiones? El más violento es el que va a imponer sus condiciones. Es un problema. Aquí nos dice, fíjate tú, por ejemplo, dice Ciudadano Jaime, está bien la condena, pero ¿quién condena la prohibición de salir, de no llevar niños al colegio, tragar humo, vivir en zozobra? Javier Moncada dice, estudiantes, mujeres fueron asediadas sin tener quien las defienda. Dios, ¿qué tienen estos supuestos estudiantes? Ketty de Suárez dice, de máximo lujo el invitado de hoy. Y aquí dice Luis, Vladimir, oye, escucha y aprende de John Aispurua. Bueno, yo aprendo de todos mis invitados y de John, por supuesto, también aprendo, ¿no? Mutuamente. Y bueno, aquí Juan, que no está de acuerdo con tu opinión sobre la rectora de la UCB. Está bien. Quienes hemos compartido con ella estos 5 años en el Consejo Universitario, sabemos, por ejemplo, Vladimir, hoy que se ha hecho un acto, hoy mismo, en una universidad en tantas dificultades, hoy se graduaron centenares de profesionales de agronomía, ingeniería y odontología. En estos 5 años, y este es un dato básico, en estos 5 años la UCB ha graduado 25.000 estudiantes en pregrado y 6.000 en posgrado, a pesar de las dificultades. De modo que la UCB, en medio de estas sombras que siempre vence, que siempre termina venciendo, ha cumplido su cometido. Ahora, fíjate lo que dice Julio Martínez. Quienes están motivando la violencia son los opositores que quieren salir del gobierno a la fuerza, no son sensatos. Mira, yo no me sumo al coro de las acusaciones. Vamos a plantear las cosas en términos más sensatos. Quienes somos UCBistas sabemos quiénes han cometido 76 atentados armados contra la UCB en 5 años. Yo, por ejemplo, en el Consejo Universitario hemos sido ametrallados, secuestrados, las puertas a patadas tumbadas. Eso no me pueden decir a mí que no es así. Y los hemos visto en acción. Ahora, más allá de estos señalamientos. Sí, en eso no puede haber impunidad. Exacto, pero hasta ahora la hay. No puede haber impunidad. Ahora la hay. Yo creo que si en Venezuela se está hablando de un plan de desarme, en la UCB también tendría que haber un desarme. Ahora, mi otra pregunta es esta. Si la asesoría jurídica de la universidad en estos años ha entregado al Ministerio Público las filmaciones de sus cámaras de seguridad, donde están los individuos infraganti, en plena flagrancia, atentando incluso hasta contra obras del patrimonio universitario, hasta quemando la silla de José María Vargas, hasta quemando el rectorado. Están filmados y lo tiene el Ministerio Público porque no se procede. Ahora, Vladimir, pasando a este punto en el que uno quiere mostrar la indignación, eso de desnudar a un estudiante y someterlo, humillarlo así, no creo que venga de personas con un mínimo de apego a ningún tipo de ideología. No, ese tipo de acciones, por supuesto, son tan denigrantes como una agresión física, pero tienen daño moral, aparte de eso, ¿no? Ahora, fíjate, aquí dice Amanda Herrera, hay antecedentes, Vladi Villegas. Fue hace días cuando estudiantes desnudaron a un teniente de la Guardia Nacional y entonces hace una referencia aquí gráfica, un Twitter. ¿Quién lo haga? Igualmente, yo creo que eso es absolutamente repudiable, es una cosa que no se puede aceptar. Ahora, fíjate, John, pregunto, porque hay quienes señalan que estas personas que actuaron armadas dentro de la Universidad Central de Venezuela, y yo te tengo que preguntar porque tú eres parte del Consejo Universitario, y es bueno que esto se sepa, ¿no? Se señala gente cercana al gobierno de utilizar armas de fuego dentro de la universidad, gente de fuera y de dentro de la comunidad universitaria. He escuchado denuncias en ese sentido reiteradamente. Ahora pregunto, ¿los únicos que están armados dentro de la universidad son la gente vinculada al gobierno o hay otra gente armada también? No, este es un país donde hay demasiadas armas en general. Y yo no voy a cometer el exceso de decir que únicamente bandas afectas al oficialismo están armadas. Creo que puede haber armas en distintas personas de la comunidad universitaria y del país. Ahora, la proporción es clarísima en cuanto a que estos grupos que entran encapuchados con motos de altas cilindradas, que exhiben sus armas largas y cortas, sin duda que sería una falsa apreciación imaginar que está todo en la misma proporción. Ahora, Vladimir, yendo un poco más allá de eso, yo quisiera señalar que hay que hacer una observación de tipo general hacia un planteamiento que nos conduzca a alguna salida, alguna situación que solucione esto. Y en ese sentido,
En ese sentido, yo, a pesar de que mi optimismo ayer, por ejemplo, estaba bastante fracturado por el impacto de lo que ocurrió, sin embargo, sigo creyendo que es necesario un diálogo en el país, porque se dialoga con el otro, claro, y con el que tiene diferencias con uno. Pero incluso hay que dialogar con el más violento. Claro. Parece mentira, claro, pero es así. Si fuera posible. O con los más violentos. Hasta donde sea posible. Hasta pero yo sé que hay sectores en ambas partes que no les gusta el diálogo, y sé que hay sectores en ambas partes que podrían estar proclives a ello. Ahora fíjate, John, eso que tú señalas, ¿no? Que eres optimista o que crees que en el diálogo, a pesar de lo que pasó, yo diría que más bien estas cosas que pasan, cuando uno ve lo que ocurrió en la UCB, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre en Altamira, cuando uno ve que queman una oficina pública, como ocurrió en Chacao, donde había, en el Ministerio de Vivienda, que había niños incluso allí, uno más bien se convence de que no es que, a pesar de eso, hay que pensar en el diálogo, no, es que por eso hay que plantear el tema del diálogo. Sin duda. Nosotros tenemos que hacer la pausa, John, y al retorno me gustaría que ahondemos un poco en el tema del diálogo, pero también tú eres un hombre que tienes muchas herramientas desde el punto de vista de tu intelectualidad, pero también de tu espiritualidad. Y creo que puede ser muy útil lo que tú nos digas al retorno para que los venezolanos salgamos de la sintonía de la violencia y entremos en la sintonía del diálogo, que creo que es necesario, ¿eh? Vamos a la pausa y ya venimos con John Aispurua, profesor universitario, integrante del Consejo Universitario de la UCB y psicólogo clínico. Bueno, y seguimos conversando con el profesor John Aispurua, psicólogo clínico, además un hombre de radio, que hace unos muy buenos programas, Sí, Valores del Espíritu. Valores del Espíritu y grandes biografías, así es. Y además tiene unos muy buenos CDs. Ahora, fíjate, John, ¿cómo hacer para enfrentar esta situación? Fíjate tú, ayer yo conversaba con un experto en el tema de manejo de la inteligencia emocional para situaciones como esta. Pero más allá de eso, está, bueno, la necesidad concreta de que dos países que se ven con recelo puedan mirarse con algo de confianza y puedan sentarse a dirimir sus diferencias, a encontrar un modus vivendi, siempre en el marco de la Constitución y las leyes, que yo creo que es el principal marco para ponernos de acuerdo. Claro. Fíjate, Vladimir, yo he pensado mucho en esto. Yo no represento a ningún sector político, soy apenas un ciudadano que opina como universitario y persona interesada en que nuestro país vaya hacia el beneficio y el progreso de todos. Pero señalo lo siguiente, lo primero como premisa es que la solución no está ni en la guerra civil, ni en la confrontación violenta. Por esa vía todos perdemos. Así es. Por lo tanto, en consecuencia, el camino tiene que ser hablar. Ahora, he aquí un primer elemento que yo quiero señalar. ¿Cómo se habla con el otro si a priori lo insultas? Yo quiero decirlo categóricamente y con todas sus letras. Cuando yo escuché al presidente de la República diciéndole a Enrique Capriles, mira, y lo cito textualmente porque lo memoricé, vago de Miranda, fascista, derechista, no seas cobarde, te estoy esperando en Miraflores para hablar con mucho amor. Eso lo menos que un psicólogo diría que es una disociación, una disonancia ética, utilizar dos elementos absolutamente antagónicos en una misma figura. Eso nos indica que no se puede dialogar a partir de planteamientos de esos. Hay que bajar el tono de lado y lado para poder establecer una base mínima para conversar. En segundo lugar, el presidente ha dicho, quiero hablar sin condiciones, no pongo condiciones. Eso dicho así está bien, pero en cualquier negociación o conversación que se ha producido en el mundo, aún en las situaciones peores como la guerra en El Salvador, que afortunadamente concluyó, o la de Vietnam, aún así hay un mínimo de condiciones. Por ejemplo, no puede ser que una de las partes diga, ven a dialogar conmigo que aquí te espero. No, vamos a dialogar y encontremos un mediador confiable. El mediador confiable es una condición sine qua non, es decir, alguien que pueda... Un facilitador. Facilitador de las partes. En segundo lugar, vamos a establecer unos elementos del formato de la conversación. Por ejemplo, yo sí tengo interés en que el otro país hable, el país opositor, con el gobierno, porque hay temas que ya es hora de emplazar al gobierno
en buenos términos, pero firme, a que los señale. Yo te voy a poner 2 o 3 rapidito. Yo como ciudadano venezolano, yo reclamo que el gobierno me diga a mí y al país qué pasó con 25.000 millones de dólares que el propio gobierno admite que se fueron en empresas de maletín. Eso es una cifra tremenda. Bueno, el presidente Maduro, dijo en el mes de noviembre, a la pregunta de un periodista, en noviembre, porque he hecho el seguimiento, cuando le dijeron por qué no da la lista de las empresas, dijo, estamos en eso, pronto lo hacemos. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y este fin de semana, en un semanario, un diputado oficialista dijo que están trabajando en eso. No hay que ser muy suspicaz para entender que en 5 meses, si el gobierno lo hubiese querido, puede darnos la lista de las empresas de maletín que se han apoderado de semejante fortuna. Ese planteamiento hay que hacerlo al país. En segundo lugar, y aprovechando que nuestro amigo Carlos Walter estuvo aquí, Vladimir, en Brasil, país que tú bien conoces, el Ministerio de Salud o de Saúde, como se dice allí, acordó la contratación de médicos cubanos para regiones rurales en Brasil. Yo que leo los periódicos brasileiros continuamente, encontré allí que el gobierno brasileiro, porque aquello es una democracia real, explicó las cláusulas del convenio con los médicos cubanos. Allí se sabe cuánto se le paga al gobierno cubano y cuánto se le paga al médico cubano en Brasil. Yo como ciudadano venezolano exijo que el gobierno, que es el administrador de los recursos de todo el país, nos diga a nosotros cuánto se le paga a ese médico cubano y cuánto se le da al Estado cubano por cada médico. ¿Por qué no lo vamos a saber? ¿Acaso es un secreto de Estado? John. Y así por consiguiente hay puntos que hay que señalar. Y solo menciono el tercero. La Conferencia Episcopal Venezolana acaba de pronunciarse en términos fuertes, pero señalando un punto concreto, que yo creo que es la nuez, la médula del problema. ¿Puede la mitad del país que gobierna imponerle a la otra mitad en la oposición un modelo de gobierno que no está en la Constitución? Porque tú que eres constituyentista, sabes que el socialismo no aparece en la Constitución venezolana. Entonces, un modelo, y de paso la palabra socialismo tiene muchos matices, desde el socialismo democrático hasta el socialismo marxista y dictatorial. ¿De cuál socialismo hablamos? ¿Puede la mitad representar el gobierno imponerle ese modelo socialista cambiando las relaciones de producción y el sistema de vida de los venezolanos a la otra mitad? Eso que ha dicho la Conferencia Episcopal es la médula que hay que discutir. Ahora, fíjate, el tema de las condiciones es importante porque el gobierno también puede tener su lista de condiciones y ponérsela a la oposición. Por ejemplo, puede decirle al gobierno a la oposición, bueno, mire, hasta que no se acaben las guarimbas, por ejemplo, no nos podemos sentar. Puede haber un periodo de confianza mutua. Por fortuna, tanto en el gobierno como en la oposición han tenido conciencia, la oposición que quiere sentarse a dialogar, la oposición no violenta, hay la convicción de que mientras más condiciones ponga para sentarte, más difícil va a ser. Entonces, claro, es un proceso que todavía está como que en plena construcción. Sin con duda. lo cual, y yo personalmente, creo que, Vladimir, lo debo decir impulsarlo. Lo debo decir categóricamente. Por ejemplo, yo creo que el documento de la Conferencia Episcopal tiene muchos elementos que tienen que ser considerados, ¿verdad? Sin duda. Algunos otros, creo que en ese documento hay carencias importantes condenar algunos hechos de violencia que han sido también terribles, que tienen que condenarse. Yo personalmente lo digo. No estoy de acuerdo con guarimbas. No estoy de acuerdo. Comprendo en algunos ciudadanos la reacción ante una Guardia Nacional desmedida, que actúa de manera terrible. Pero aún así, la salida en Venezuela tiene que ser pacífica y constitucional, eso sí, con mucha firmeza. Yo creo en la lucha gandhiana. Gandhi derrotó al Imperio Británico por la fuerza moral y espiritual. Yo no digo que eso sea aplicable acá. Lo mismo Martin Luther King. Que por cierto se acaban de cumplir un aniversario más de su asesinato. Ayer, hoy. Y hoy hemos leído un excelente editorial en Tal Cual de Laureano Márquez de Yo tengo un sueño. Bueno, yo digo que el gobierno también obviamente puede poner esas condiciones y se pueden discutir. Lo importante es que con firmeza, transparencia, sin darle la espalda al país, se plantee una agenda y un procedimiento para conversar. Y le digo a la gente, conversar no significa traicionar. Hay que hablar, eso sí, con mucha claridad y con mucha firmeza. Hay que hablar por la libertad de los presos políticos,
los de antes, los de ahora. Hay que denunciar cómo han sido atropellados los alcaldes de San Diego y de San Cristóbal, así como la diputada María Corina Machado, ilegítimamente destituida del Parlamento, y así por consiguiente. Hay que hablar con firmeza de lado y lado, pero quizás si hay buena fe y hay oídos para oír, podamos llegar a un entendimiento para que las diferencias se diriman en el terreno apropiado. Y si es el electoral, con unas reglas claras, aceptadas por todos y con organismos electorales que todos aceptemos. Bueno, diálogo en el marco, por supuesto, de la Constitución, pero me gustaría, John, leer algunos comentarios aquí. Por ejemplo, me dice Adel El Zaballar: ¿qué dice tu entrevistado de la quema en la Universidad UNEFA, en el Táchira, y la guardería en Chacao? Por ejemplo, Jesús Eduardo Jaime: ¿cómo es que el presidente de la FCU se sienta al lado de la rectora de la UCB y es el que paga a los guarimeros? Bueno, habría que demostrar que eso es así, Jesús Eduardo. Abel Fernández: la ayuda para los que... Es un mensaje que llegó corto. Carlos 515: yo pregunto, ¿cómo hago para quitarnos el miedo de salir? Yo no salgo por temor a que me asalten o me agarre una manifestación. Luis Sarmiento: no basta condenar de palabras, hacen falta los hechos. Néstor Fernández: lo felicito por su programa, desde que vi que es imparcial, realista y habla claro, veo su programa, saludos de Guayana. Gracias. A otros no les gusta y es natural, esa es la democracia. Vladimir pregunta al invitado qué opina del documento de la conferencia episcopal, y ya lo señaló, y yo también di una opinión. Lino Pereira: cuando la irracionalidad es ley, la justicia se hace un derecho, un llamado a la sensatez de parte y parte. Aquí dice Fanny Magdalena: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos viendo la barbarie de colectivos armados y el gobierno no haga justicia? Alejandro Lima: la violencia es el gobierno y si tú te pones de su lado también eres violento. Escucha a Ispurua, que es serio, defínete. Bueno, tu opinión. Oscar Lucien: 76 atentados armados contra la UCB. Denuncia John Aispuro en programa de Vladimir Laguna. Juan: la UCB fue secuestrada por el fascismo y la primera es la rectora, dice. Soy UCBista y me conta, ¿por qué no hay clases en la UCB? La inteligencia no se decreta, se nace con ella y se aprovecha para el bien del país, dice Orlando Vargas. Basta de tanta palabrería, vayamos al hecho positivo para un cambio positivo. Alejandro Guillén: ¿cómo pueden llamar el invitado a grupos como Jabu, Anonymous, Bandera Roja, etcétera, movimiento estudiantil? Las rejas no evitan la inseguridad, observe a la Universidad de Carabobo, aplicación de las leyes garantiza la justicia. Tilda al gobierno de dictadura y la señora Arocha tiene una pseudo dictadura y no quiere soltar el cargo, dice Verónica Isastia. Muy ponzoñoso, dice, este punto fijista se autodenomina gente decente, pero apoya a la rectora golpista y legítima. Bueno, dice un conjunto de comentarios aquí. Toda esta situación alborotó a los malandros disfrazados de estudiantes. Estamos en manos de Lampa de lado y lado, dice Tassi. Con respecto a las elecciones de la UCB, bueno, todos sabemos la situación muy breve. que hay allí. Para una persona absolutamente fanatizada, la rectora es ilegítima. Y pregunto, ¿acaso no fue el resultado de un proceso electoral en la UCB? ¿Dónde está la ilegitimidad? Y en segundo lugar, quienes estamos en el actual Consejo Universitario, tenemos año y medio con nuestro periodo vencido. Y no se puede hacer elecciones porque el Consejo Nacional Electoral no lo autoriza. Estamos exigiendo la apertura al proceso electoral conforme al reglamento electoral. Y quería, Vladimir, un segundo para decir esto. Mira, es que debo decirlo. El presidente Maduro, o le faltan asesores o lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Por favor, ¿cómo es posible que a la pregunta de un periodista internacional de si duerme bien, él dice que duerme como un bebé? Yo digo, ¿algún venezolano inquieto puede dormir como un bebé cuando hay 25.000 homicidios al año? Y cuando desde hace meses o mes y medio se está produciendo esta situación en el país. Yo creo que el mínimo asesoramiento debiera ser algo, decir, aunque sea edulcorado: caramba, duermo bien, pero estoy preocupado. ¿Cómo va a bailar un presidente de la República en el escenario en que tenemos? Yo creo que eso, por lo menos, para decir, como decía Talleyrand, no es un crimen, es una estupidez. Bueno, también aquí hay un comentario. Me gustaría un comentario del invitado sobre el linchamiento del estudiante de Derecho William y de las quemas de la UNEFA. Bueno, ya hicimos referencia a todos estos temas. Constantino Montesín: felicitaciones por su esfuerzo en mantener el equilibrio informativo y por la seriedad y probidad del entrevistado. Sigue adelante con su programa, lo hace bien, dice Héctor Gómez, gracias. Lo que conocemos tu posición te apoyamos. El único comunicador que fue a la conferencia de paz fuiste tú, dice Garo Guevara. Bueno, quiero agradecerle a John Aispurua el habernos acompañado esta tarde en el programa, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que continúen en sintonía de Globovisión. Aquí ahora tenemos con nosotros a Julio César Pineda con su brújula internacional. Será entonces hasta el próximo lunes.